Hola, en este video estudiaremos el concepto de equilibrio traslacional. No olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like. Comencemos. ¿Qué es el equilibrio traslacional? Podemos decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio si éste se encuentra en reposo, es decir, si su velocidad es de cero, o bien se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Esto ya lo habíamos visto en el caso de la primera ley de Newton, donde los cubiertos, la vajilla, etcétera, permanece en reposo, o en el caso de esta camioneta que se desplaza en línea recta y con velocidad constante. En ambas situaciones podríamos decir que tanto la vajilla como la camioneta se encuentran en equilibrio traslacional. La primera condición de equilibrio que define a este equilibrio traslacional es la siguiente. Nos dice simplemente que la suma de las fuerzas en X debe de ser igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Vamos a ver cómo se aplica la primera condición de equilibrio a la solución de problemas de este tipo. En este caso, tenemos a un cuerpo que está sujeto mediante dos cuerdas que están ancladas al techo. Sabemos que el peso de esta esfera, de esta bola, es de 120 newtons y las cuerdas que jalan al cuerpo hacia arriba aplican una fuerza cuya magnitud es la misma en ambos casos. Bien, para poder representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, necesitamos realizar el llamado diagrama de cuerpo libre. Así que esta fuerza, esta cuerda, mejor dicho, que jala el cuerpo hacia arriba, está representando a esta fuerza que tenemos aquí. El ángulo que se forma entre el techo y la cuerda es el mismo ángulo que tenemos entre la horizontal y la cuerda, o sea, este ángulo de 60 grados es el mismo que observamos aquí. Para esta fuerza, que es igual en magnitud, también va dirigida hacia arriba y lo mismo. Este ángulo de 60 grados es igual al ángulo de 60 grados que tenemos aquí. Tenemos una tercera fuerza más que se debe al peso de este objeto. Recuerda que el peso es una fuerza y en este caso el peso va dirigido verticalmente hacia abajo y el peso W es de 120 newtons. Así que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Lo que debemos de hacer es calcular la magnitud de la fuerza F. Vamos a ver cómo. Primero vamos a calcular las componentes de cada vector. Para ello vamos a considerar que esta es la fuerza F1 y esta es la fuerza F2. Entonces las componentes de la fuerza F1 serán Fx1 es igual a F1 por el coseno del ángulo 1. Esto de aquí es el ángulo 1. Para Fx2 sería F2 por el coseno del ángulo 2. Recuerda, esta es la fuerza 2 y este sería el ángulo 2. Y aquí estamos representando las componentes en X, Fx1 y Fx2. Como puedes observar, Fx1 va dirigida hacia la derecha, es positiva, y Fx2 va dirigida hacia la izquierda, es negativa. Lo único que hago en esta parte es sustituir el valor del ángulo, que es de 60 grados. Entonces, Fx1 es f por coseno de 60 grados y Fx2 es menos f por coseno de 60 grados. Ya mencioné que el signo negativo se refiere a la dirección en sentido izquierdo de la componente en X. Ahora, para las componentes en Y, recuerda que se utiliza el seno. Así, Fy1 sería F1 por el seno del ángulo 1 y Fy2 es igual a F2 por el seno del ángulo 2. Como ambas componentes van dirigidas hacia arriba, entonces las dos componentes son positivas. De la misma manera sustituimos el ángulo, que es 60 grados para ambos casos. Tenemos una tercera fuerza en Y, que es el peso W, que como va dirigido hacia abajo es negativo, así que tenemos que WY es igual a menos 120 newtons. Ahora vamos a realizar la suma de las componentes. Suma de fuerzas en X es Fx1 más Fx2.
que esto sería f coseno de 60 menos f coseno de 60. Para la suma de fuerzas en Y, Fy1 más Fy2, f seno de 60 más f seno de 60, pero no olvides que tenemos que agregar el peso W, que es negativo, menos 120 newtons. Luego, aplicamos las condiciones de equilibrio en el sentido de que la suma de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0, o sea, simplemente igualamos a 0, y la suma de las fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Ahora, de manera simplificada, tenemos aquí ya ambas condiciones. En el caso de la suma de fuerzas en Y, sumamos f seno de 60 más f seno de 60. Por eso nos queda 2f seno de 60 menos 120 newtons es igual a 0. Y de hecho, la primera ecuación realmente no nos permite despejar la magnitud de la fuerza F, porque f coseno de 60 menos f coseno de 60 se eliminan. Sin embargo, la segunda ecuación sí nos permite despejar la fuerza F, porque es la única incógnita que nos queda. Entonces, despejando F, 2F seno de 60, 120 newtons que está restando se pasa sumando, y luego 2 seno de 60 que está multiplicando se pasa dividiendo. Nos queda 120 newtons entre 2 seno de 60. Entonces, ahora, el seno de 60 lo podemos sacar de nuestra tabla de ángulos notables. El seno de 60 equivale a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. En este caso, este 2 con este 2 se eliminan porque nos da 1 y solo nos queda raíz cuadrada de 3. Para que no nos quede una raíz cuadrada abajo, podemos racionalizar el denominador. Para ello, se va a multiplicar por raíz de 3 arriba y abajo. Así, 120 por raíz de 3 es 120 raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 se multiplica lo que hay adentro. 3 por 3, 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Al final vamos a dividir 120 entre 3, se obtiene 40. La raíz de 3 se pasa, entonces la fuerza que está aplicando cada una de las cuerdas es de 40 raíz de 3 newtons. Y ya resolvimos este problema. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos en este caso igual una esfera cuyo peso es de 100 newtons que está siendo sostenida por una cuerda que vemos en color azul desde una pared vertical. Y bueno, aquí hay una madera que empuja esta cuerda y hace que aquí se forme un triángulo. Este ángulo que tenemos aquí es el ángulo que hay entre la cuerda y esta madera, que es de 30 grados. Así que vamos a comenzar nuevamente con el diagrama de cuerpo libre. Bien, esta cuerda en realidad está jalando a la esfera hacia la izquierda. Entonces, lo que queremos conocer es la magnitud de esta fuerza. Y el ángulo que tenemos aquí de 30 grados es este. Ahora, esta tabla está empujando a la cuerda hacia la derecha. Entonces, está ejerciendo una fuerza hacia la derecha que vamos a representar como F1. Mientras que el peso de la esfera, que es una fuerza dirigida hacia abajo, el peso W es de menos 100 newtons. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a calcular las componentes. Para el caso de la fuerza F1, como esta es horizontal, podemos decir que F1 es lo mismo que Fx1. Sin embargo, considerando esta como una segunda fuerza, esta sí tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Su componente horizontal va dirigida hacia la izquierda, así que esta fuerza va a ser negativa. Fx es igual a menos la fuerza por el coseno del ángulo. Sustituyendo el ángulo, que es de 30 grados, nos queda menos f por coseno de 30 grados. Y también, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? Pues vale raíz de 3 sobre 2. Podemos dejar expresada la componente en x como menos la raíz de 3 sobre 2 por f. En el caso de las componentes en y, nos encontramos con 2.
una componente en Y que se refiere a la fuerza generada por la cuerda y tenemos otro peso W dirigido hacia abajo que también es una componente en Y. Y bueno, aquí la aclaración que la fuerza F1 no tiene componente en Y, por lo que podemos decir que Fy1 es igual a 0 newtons. Y para esta fuerza F, su componente en Y, que va dirigida hacia arriba, es positiva, es F por seno de alfa, donde alfa vale 30 grados, y dado que el seno de 30 grados es un medio, pues F por un medio es lo mismo que F sobre 2. Y como ya mencioné, el peso W, que va dirigido hacia abajo, WY, que es de menos 100 newtons. Aplicando la primera condición de equilibrio, sabemos que la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0, y en este caso la suma de fuerzas en X sería F1, que va dirigida hacia la derecha, menos raíz de 3 sobre 2 por F, que es la componente en X de la cuerda, es igual a 0. Y para la suma de fuerzas en Y, Fy1 más Fy menos W igual a 0, considerando que Fy1 vale 0, Fy es F sobre 2 y que el peso W es de 100 newtons. Bien, en este caso, para calcular la fuerza desconocida F, también nos conviene usar la segunda ecuación. Solamente hay una incógnita, así que podemos despejar F. Entonces, si despejamos de aquí, 100 newtons que está restando se pasa sumando. F sobre 2 es igual a 100 newtons. El 2 que está dividiendo se pasa multiplicando. 100 por 2 da 200 newtons. Entonces ya tenemos que la fuerza F vale 200 newtons. Esa es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la esfera. Ahora, conociendo esto, si deseo saber también la magnitud de la fuerza F1, entonces esta fuerza F la podemos sustituir en la primera ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. F1 menos raíz de 3 sobre 2 por F, que será equivalente a F1 menos raíz de 3 sobre 2 por 200 newtons. Entonces, en este caso, 200 entre 2 da 100, queda F1 menos 100 raíz de 3, y esto que está restando se pasa sumando. Entonces, F1 sería igual a 100 raíz de 3 newtons. Muy bien, pues espero que hayas entendido. Recuerda que puedes reproducir este video las veces que lo necesites y regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video.